Estudiar hoy Segunda de Corintios capítulo 10 y vamos a leer los versos del 7 al 18. Ese es el estudio o este es el pasaje el que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. Dice así la palabra de Dios: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié en algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, y no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrantar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia de Pablo es corporal y débil, palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, sino que ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla. Y que os anunciáramos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Este pasaje habla de la relación que tenía el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto, ¿sí? Tal vez muchos saben de que la iglesia de Corinto tenía ciertos roces con el apóstol Pablo y no tenían una buena relación. Lastimosamente, así hay muchos hermanos, así hay muchas ovejas también que no tienen muy buena relación con su pastor, ¿cierto? Entonces, esto nos va a enseñar a nosotros, primero, de que no debemos de juzgar a la ligera, que no debemos de juzgar así sin pruebas, pero también nos va a ayudar a nosotros a tener respeto de juzgar a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, y lo delicado que es eso, ¿no? De uno juzgar a alguien de algo que tal vez no es, ¿cierto? Vamos a estudiar texto por texto. Vámonos con el verso 7. Ahí aparece la primera frase, dice: miráis las cosas según la apariencia. Ese sería como, para mí, como el resumen de todo el pasaje. El apóstol Pablo les dice: ustedes me están juzgando a mí, ¿según qué? La apariencia. Nosotros nunca debemos de juzgar a nadie por apariencias. Nunca debemos de juzgar a nadie sin pruebas, sin evidencias. Si usted y yo no tenemos pruebas ni evidencias, es mejor que nos quedemos, ¿qué? Calladitos. Es mejor, ¿sí? Por ejemplo, usted no puede juzgar a su esposo de que él te es infiel si usted no tiene pruebas. Usted no puede juzgar a alguien que es ladrón si usted no tiene pruebas. Es que me parece, es que yo sospecho. No, eso no son razones suficientes para uno juzgar a una persona, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice acá que nunca debemos de juzgar a nadie por las apariencias. Una vez, el pastor Jaime Meneses nos contaba en la reunión de pastores algo que le pasó a él. Él iba con su hermana en el centro. Iban en el centro, el pastor Jaime y su hermana, me parece que era Amparo. Y un hermano chismoso o una hermana chismosa los vio. Y entonces el pastor Jaime y su hermana se despidieron abrazándose, ¿cierto?
De una. Esa hermanita fue y le llevó el chisme a Luz Helena, la esposa del pastor Jaime, que el pastor Jaime lo vio en el centro con una mujer y que los vio abrazados. Y ella pues, aún uno no puede juzgar ni por lo que uno ve, porque mire, si usted lo vio, pero usted no sabía que era la hermana. Nunca juzguemos a nadie por las apariencias. Si no tenemos pruebas, si no tenemos evidencias, no podemos hacer nada. Lo segundo que dice el texto es que, dice Pablo, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Parece que algunos hermanos de Corinto afirmaban que el apóstol Pablo no era del Señor, que no era de Cristo, que no era cristiano, que no era un verdadero cristiano. Qué acusación tan fuerte, ¿no? Uno acusará a alguien, y más de la talla del apóstol Pablo, que él no era cristiano. Pero ¿cuántos de nosotros también nos pasa lo mismo aquí a nivel de iglesia? Y eso pasa en todas las iglesias, que hay hermanos que se creen más espirituales que otros. ¿Usted no se ha encontrado con hermanos así? ¿Que se creen más espirituales que otros? Hermanos que se creen más santos que otros, ¿sí? Hermanos que miran por encima del hombro a otras personas, ¿sí? Personas o cristianos que creen que ellos tienen una relación especial con el Señor y creen que los demás son una manada de pecadores, que los demás de cristianos no tienen nada. Pues déjame decirte, hermanos, que cuando nosotros pensamos de esa manera, que si nos creemos más que los demás, si nos creemos más espirituales que los demás y si vemos a los demás como más pecadores que yo, pues déjame decirte, hermanos, que eso no es cristianismo, ¿sí? Siempre en los grandes avivamientos que han habido, aún desde el Nuevo Testamento, y mire, llevamos 2000 años de cristianismo, y han habido épocas, años, en diferentes lugares del mundo donde ha habido un avivamiento impresionante. Siempre que ha habido un avivamiento es cuando una persona reconoce que es pecadora. Pero una persona que se cree más santo que otra no está reconociendo que es pecadora. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo lo dijo? Y yo, el primero de los pecadores. Esa es la mentalidad de nosotros los cristianos. Entre más reconozcamos que somos pecadores, más cerca del cielo estamos. Pero si usted se cree el más santo de los santos, déjame decirte que vas por muy mal camino. Amén. Vámonos al segundo texto, verso 8. Porque aunque me gloríe en algo, aquí Pablo dice que él se gloría en algo. Dirá usted, uy, tan pecador el apóstol Pablo, si el Señor dice que no nos debemos de gloriar. No, pero vamos a hablar un poquito de eso. Dice Pablo, en algo me glorío, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, y no me avergonzaré. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que Pablo se gloría de la autoridad que él tiene como apóstol. La iglesia de Corinto no creía que el apóstol Pablo era un apóstol, que porque no estuvo con Jesús, ni anduvo con Jesús los 3 años y medio, como sí estuvo el apóstol Pedro y los demás apóstoles. Pero todos debemos de saber de que en Hechos, capítulo 9, se le aparece el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Que él iba camino a Damasco. Y se acuerda que una luz resplandeciente, y en medio de la luz una voz que decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Y cómo Dios ahí lo llamó al apostolado, lo llamó al ministerio, que él era apóstol de los gentiles. Amén, hermanos. Entonces, él dice,
yo me glorío de esa autoridad que Dios me ha dado. Debe de acusar a alguien si uno no está seguro, si uno no tiene pruebas, si uno no tiene evidencias. Mucho cuidado con lo que voy a decir. Hay hermanos de la iglesia, que uno como pastor les toca exhortarlos, a uno como pastor les toca llamarles la atención, ¿cierto? Y no falta el que no le guste, y no falta el que se vaya para el mundo porque el pastor lo exhortó, le llamó la atención. El que se va para el mundo tiene esa idea, ¿no? Que el pastor tiene o está usando la autoridad ¿para qué? Para destrucción y no para edificación. ¿Será verdad eso? No. Yo creo que si el pastor le llamó la atención, lo hizo en buenos términos y lo hizo de una manera justa y adecuada, si se va para el mundo, eso ya no es culpa ¿de quién? Del pastor. Eso es culpa del que se fue, que no aguanta que lo exhorte, que no aguanta que le llamen la atención. Eso estaba pasando también aquí con algunos hermanos de Corinto. Y acusaban a Pablo que él, cuando exhortaba, desanimaba, o cuando exhortaba, de pronto se iban para el mundo y ya le estaban echando la culpa al apóstol Pablo de que esa persona se desanimó o se fue para el mundo porque estaba usando mal ¿qué? Su autoridad para destrucción. No, eso es un mal, analizó mal las cosas. El que se va para el mundo nunca tendrá excusa para excusarse. ¿Me hago entender? Nada le va a valer. El que recurre al pecado nunca será justificable. Pero también esto nos enseña a nosotros, aunque yo sé que Pablo no lo hizo, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Hay pastores abusivos, hay pastores autoritarios, hay pastores que no saben exhortar, que no saben llamar la atención, que gritan, que aún hay pastores chismosos, ¿sí? Hay pastores que le creen a un chisme y no verifican nada, no averiguan nada, sino que de una la creen y son injustos en aplicar la disciplina y la autoridad. Aunque en el caso no fue de Pablo, pero eso pasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos debe enseñar eso a nosotros? Que nosotros como líderes, no solo yo como pastor, un maestro tiene cierta autoridad, ¿cierto? Como maestro en su salón. El líder de jóvenes tiene autoridad, el líder de adolescentes tiene autoridad. Entonces, ¿qué nos está enseñando este texto? Que si usted tiene autoridad, úsela para edificación y no para qué. John, colóqueme por favor el texto, recuerde, siempre esté en el texto en que estamos estudiando, me lo colocas, listo. Entonces mire lo que está diciendo Pablo, que la autoridad siempre la debemos de ejercer para edificar, ¿y no para qué? Para destrucción. ¿Está claro ese punto? Vámonos al verso 9. Para que no parezca como que os quiero amedrantar por cartas, sigamos el verso 10. Porque a la verdad dicen que las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal de Pablo era débil, lo acusaban de eso, y la palabra menospreciable. Esto sí fue una de las cosas que más me dolió a mí de este estudio. Es esta última frase. Mire cómo acusaban al apóstol Pablo, que la palabra que él daba era ¿qué? Menospreciable. Aquí ya dejan de atacar al apóstol Pablo para atacar ¿qué? La palabra de Dios. Muchas personas, como de pronto no le cae bien el predicador, entonces menosprecia esa palabra de ese predicador. Pero déjame decirte que usted no está menospreciando al predicador, usted está menospreciando ¿qué? La palabra de Dios. Independientemente, hermanos,
del instrumento que Dios usa, usted y yo nunca debemos de menospreciar la palabra de Dios. Al apóstol Pablo también lo acusaban de esto, que la presencia de Pablo, mire cómo lo criticaban, que la presencia corporal de Pablo era ¿qué? Débil. Ya están atacando a la persona, ¿sí? Según la historia, el apóstol Pablo era de baja estatura. Y los corintios se estaban burlando de que Pablo tenía baja estatura. ¿Y uno qué culpa tiene que uno tenga baja estatura? ¿Es que eso es culpa de uno? ¿O que porque alguien es bajo, entonces voy a burlarme de él, voy a menospreciarme porque él es bajo? Qué tonto eso, ¿no? También el apóstol Pablo era de poco pelo, era calvo. Y se burlaban de él porque era de poco pelo. Pero también el apóstol Pablo, según la historia, era de piernas torcidas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, hermanos, porque nos estamos burlando de un siervo de Dios, de un instrumento de Dios, de cosas que él no tiene la culpa de ser bajo, de ser calvo, ni tampoco de tener piernas torcidas. ¿Quién tiene la culpa de eso? Nadie. Pero hay gente así, que se burla de otros. Pero el más horrible cuando se están burlando es de un apóstol, se están burlando es de un siervo de Dios. ¿Se acuerdan allí en Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando un grupo de jóvenes se burlaron de Eliseo y le dijeron calvo, calvo, calvo? Dice la palabra de Dios que en el camino vino un león y se los devoró. ¿Qué nos enseña eso? Cuídese. Cuando vaya usted a tratar con un siervo de Dios, cuídese. Es mejor que no lo haga. ¿Se acuerdan también allí en Isaías cuando el Señor dice que ningún arma forjada prevalecerá contra sus siervos, contra sus hijos? Amén. Y que Dios le tapará la boca a todos los chismosos, como sea. Porque Dios defiende a sus hijos, y más si son siervos de Él. Amén, hermanos. Vámonos al verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. El verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Mire lo que dice en la mitad del verso: personas que se alaban a sí mismos. En los Corintios habían personas que se alababan a sí mismos. La pregunta es, ¿eso será solamente en Corinto hace 2000 años? No, eso también se ve en el tiempo de hoy. Personas que se alaban a sí mismos. Hombre, eso es feo. Lo normal, lo lógico es que la gente lo alabe a uno, no que uno mismo, ¿qué? Uno mismo se alabe. Eso es lo más feo que hay. Sí. Qué horrible uno decir, uy, como yo canto bonito, ¿no? Uy, como yo predico de bonito. O uno mirarse en el espejo, uy, qué bonito soy yo. No, hombre, eso que lo haga otro, pero usted, eso no sale, que uno mismo se alabe. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero también la palabra al final está diciendo de que hay unas personas tan tontas en los Corintios que ellos mismos se comparaban consigo mismos. Imagínense eso. Uno comparándose consigo mismo. No. Uno siempre se debe comparar es con los demás, no comparándose uno mismo. Entonces, voy a darles varios ejemplos. Usted se imagina un estudiante de violín que se crea muy buen músico, pero para él él no se puede comparar con sí mismo. Él no puede decir, es que yo soy el mejor. No,
Él tiene que compararse con el mejor violinista que hay en el mundo. ¿Me hago entender o no? Para poder saber dónde está, ¿o no? Otra, usted se puede considerar muy buen jugador de fútbol, pero usted no se puede comparar consigo mismo. No, usted se tiene que comparar con Messi o con Cristiano Ronaldo para uno saber en qué nivel está usted, ¿sí o no? Pero uno nunca debe compararse consigo mismo. Uno siempre debe compararse con el mejor, no consigo mismo. Otra, ¿qué tal donde usted se considere un buen predicador? Y tal vez se considere el mejor predicador de la iglesia Manuel Popular, o se crea el mejor predicador de la ciudad de Medellín, o el mejor predicador del país Colombia. No, yo creo que si usted tiene ese nivel tan alto, o se cree tan, yo creo que usted, para saber en qué nivel está, usted debe compararse con los mejores predicadores del mundo, para más o menos saber en qué nivel está. Pero uno nunca se debe comparar consigo mismo. Eso es lo más tonto de lo tonto que hay. Vámonos al verso 3. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por la medida para llegar también hasta vosotros. Aquí Pablo, mire lo que dice al principio del texto. Pablo dice que él no se gloría desmedidamente. Según esa frase, Pablo sí se gloría, pero con cierta medida, con cierta regla. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted es constructor y usted hizo un edificio, ¿cierto? Y le quedó lo más de bonito ese edificio. Entonces, si usted a toda hora, a todo el que pasa por ahí le dice, mira, yo hice ese edificio, mira, yo hice ese edificio, y usted se está gloriando a sí mismo, eso es mal hecho, eso es mal hecho. Pero ya si a usted le preguntan, oiga, si a usted le preguntan, ¿quién hizo ese edificio? Sencillo, diga que usted lo hizo, ¿o no? Ahí se está gloriando, ¿cierto que sí? Pero con moderación, ¿o no? Otra, usted compuso una canción y esa canción fue todo un éxito. Eso sí, no se ponga usted a escribir por Facebook, por YouTube, por todas las redes, mire, yo fui el que hice esto, es que yo soy el mejor. No, usted se está gloriando de una manera desmedida. Pero si a usted le preguntan, ¿usted creó esta música, esta canción? Sí, yo la creé. Ya, usted simplemente está contando lo que hizo. Pero usted no se está gloriando de una medida alta, ¿sí? Y lo está contestando porque le hicieron una pregunta. Donde no le hubieran hecho la pregunta, cállese, uno no tiene que estar diciendo a toda hora, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. No, simplemente, si te preguntan, dígalo. Por eso Pablo dice ahí que él no se gloría de una manera desmedida. Y mira que el verso 14 da la respuesta, dice, porque no nos hemos extralimitado en nuestra gloria, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo se está gloriando acá, está diciendo, ¿sabe en qué sí me glorío? Pero de una forma medida, que yo fui el primero que les llevé el Evangelio a ustedes. Pablo no está hablando ni de más ni menos, simplemente está contando lo que él hizo, lo que tal vez a muchos de Corintios se les había olvidado. Y así hay hermanos, que uno como pastor, como líder, o aún un maestro de escuela dominical o un líder de adolescentes, de jóvenes, uno le sirve a los hermanos de la iglesia. Pero hay hermanos que se les olvida que ustedes reciben cierto servicio de parte de ciertos líderes. Entonces Pablo es aquí como que se los recordó, ¿sí? Vámonos al verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos,
Oiga, pues, aquí Pablo ya usa palabra que hay personas dentro de Corintios, dentro de la iglesia de Corinto, que se gloriaba de trabajos ajenos. Eso es lo más tonto que hay. Imagínese eso, yo gloriarme que porque yo tengo un conocido que hizo ese edificio bonito. ¿Y qué? Pero no fue usted. Entonces, porque usted está gloriando de un trabajo ajeno. ¿Me hago entender o no? No, uno nunca se debe gloriar de un trabajo ajeno. O sacar pecho, que porque... No, simplemente el que debe sacar pecho fue el que hizo ese edificio, no yo. Amén. Nunca se gloríe de trabajos ajenos. Es como aquellos que mandan a hacer la tesis para graduarse. Eso existe. Y sacó un 5. Excelente calificación. ¿De qué se va a gloriar usted si ese trabajo lo hizo otro? No usted. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Pablo también dice, ¿en qué versículo vamos? En el 15. Dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla. Vámonos al verso 16. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Pablo está contando lo que hay en el corazón de él. Yo creo que eso es algo que usted y yo también eso también debe estar en el corazón de todo cristiano, de llevar el evangelio más allá, de llevar el evangelio más allá. En el corazón de Pablo no había comprar un carro último modelo, ni en el corazón de Pablo tampoco había ese anhelo de conseguir una casa y que ese sea su máximo sueño, su máximo proyecto. Tampoco el apóstol Pablo aquí era, lo que había en el corazón de Pablo era llevar el evangelio a donde no había llegado. Ustedes saben, hermanos, de que con estas reflexiones que sacamos cada 8 días, muchas personas se pueden convertir a través de esas reflexiones, y es una forma de evangelizar, pero muchos de nosotros no lo hacemos. ¿Cuántas personas en conversas quisieran leer esa hojita cada 8 días? Es una forma de evangelizar, de llevar la palabra, pero muchos hermanos hasta cogen esa hojita y la dejan ahí en la silla. ¿Sabe? Mejor no la reciba. Hay otros más conchudos que la cogen, la doblan o hasta la arrugan y se la colocan a los niños para que jueguen con ella. O hay otros que hasta la rayan. No, esas reflexiones no es para eso. Y esas reflexiones valen plata para que usted haga eso. Esas reflexiones es para compartirlas con otras personas que no se congregan, que nunca van a pisar una iglesia evangélica, pero que anhelan que cada 8 días llegue esa hojita a la casa. Pablo también dice en la mitad del texto, sin entrar en la obra de otro. Quiero que reflexionemos sobre esa frase. Yo como pastor, yo nunca visito una oveja o un miembro de una iglesia de otro pastor. Nunca, en 25 años que llevo como pastor, nunca hago eso. Porque lo que no quiero que me hagan a mí, yo tampoco lo quiero hacer con otro pastor. Pero a mí sí me ha pasado de ir a visitar a un hermano de la iglesia y ¡zas!, me encuentro allá aquí con otro pastor de otra iglesia. Así me ha pasado a mí. Eso me pasó una vez en la Gabriela. Y sabe, una vez, cuando yo vi eso, no, hermana, tranquila, chao, hasta luego. Que siga con el pastor ahí con su reunión. Y si esa ovejita quiere ir con ese pastor, que se vaya con ese pastor. Yo no voy a pelear por ovejas. Yo creo que las ovejas que quieren que yo sea su pastor van a estar acá. Y las que no quieren que yo sea su pastor, pues ya mirarán qué harán. Pero yo no voy a pelear por ovejas. Y eso también va para ustedes, hermanos, que son miembros de la iglesia. Nunca inviten
a la iglesia de Manuel del Popular, a miembros de otra iglesia. Hagámosle caso a ese texto. No entremos en la obra de otra persona. Vámonos por favor al verso 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe? En otra versión que dice esta frase, dice: el que se alabe en algo, alábese que el Señor lo hizo. ¿Sí lo ves o no lo ves? Pocas palabras. Supongamos que un director acá, Dios lo usó, fue una administración muy linda, o un predicador, Dios lo usó de una manera preciosa, maravillosa. Entonces el Señor te está diciendo acá: mira, te está bajando de una, te está bajando los humos, te está bajando el orgullo de una, te está diciendo: mira, si te fue bien en la dirección, no fue porque usted es muy. Te fue muy bien en la predicación, no fue porque usted es un excelente predicador, no, fue porque el Señor, ¿qué? Lo hizo. ¿Sí lo ven o no lo ven? Cada vez que usted y yo hagamos algo para el Señor, no es usted el que lo hizo, fue Dios quien lo usó a usted como un instrumento. Fue Dios quien lo usó a usted como una herramienta. Voy a darles un ejemplo en cuanto a la herramienta. Supongamos que aquí tengo un lote que hay que deshiervarlo, que hay mucha maleza, ¿cierto? Y usted cogió un machete, pues una peinilla, y empezó a deshiervarlo. Después ese lote quedó bonito. ¿Qué tal donde el machete o la peinilla se alabe a sí mismo y diga: es que yo, la peinilla, el machete, mire lo que hice? El machete sí se va a gloriar, se debe de gloriar el machete. ¿Quién se debe de gloriar? El que hizo, el que lo hizo, el que manejó el machete. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos solo herramientas de Dios, nosotros somos instrumentos de Dios. Nosotros no debemos de recibir la gloria. La gloria solo la debe recibir ¿quién? Dios, quien usó esta herramienta, quien usó este instrumento. Y ya para terminar, verso 18, porque no es aprobado ni de parte de Dios ni de parte de ningún ser humano el que se alabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios ¿qué? Alaba. Recuerde, la tarea nuestra no es alabarnos a nosotros mismos. Dejémosle esa tarea ¿a quién? A Dios. Dios es el quien alaba a sus siervos. Dios es quien alaba a sus siervas. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque has hablado, Señor, a mi vida. Gracias, Dios, porque tu palabra es rica, tu palabra es preciosa, tu palabra es profunda. Gracias, Dios, porque hoy has hablado a nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a no juzgar a la ligera, a no juzgar según las apariencias. Ayúdanos, Señor, también, oh Dios, a no acusar nunca a un siervo, a una sierva de Dios, ni a ningún ser humano, si no tenemos pruebas, si no hay evidencias. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a tener más respeto por los siervos y las siervas de Dios. Y Dios, gracias por toda esta palabra, Señor. Ayúdanos, bendícenos, llévanos a casa, que podamos hoy dormir, descansar, oh Dios. Y oramos también por los amigos y hermanos que nos están viendo por YouTube, Señor, para que esta palabra, Señor, produzca fruto y fruto en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.